Hola, hola Acuario, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Recuerda que es una lectura atemporal. Cuando llegues a ella es el momento de recibir un importante mensaje. Si toda la lectura no resuena con tu situación actual, o deséchala o darle tiempo porque puede que más adelante pues resulte que sí va con lo que estarás viviendo. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Me he ahogado con mi saliva, madre mía. Vamos a ver, Acuario. Está pasando de todo en estas lecturas. También quiero pedir mil disculpas porque tengo estas manos acabadas. Las tengo súper horribles, pero es que estoy de reforma y construcción en casa y siempre se me olvidan los guantes. Entonces, pues bueno, aquí tengo mis manitas. Pero lo importante es el mensaje y que no te quedes sin tus lecturas. Mucho más con esta luna en Escorpio, que es súper potente, súper buena, para decírtelo así. No sé cuándo vayas a estar viendo este vídeo, pero en el momento que se está grabando, justamente hay una luna nueva en Escorpio, cargada de transformaciones y cambios positivos para ti. Vamos a ver. En la base se queda pequeños pasos, petición de ayuda número 33, número maestro. Bueno, no importa si vas paso a paso, pequeños pasitos, pero es mejor ir despacio y con seguridad y con paso firme que no avanzar o querer dar un paso agigantado y que al final te salga todo mal. También te invitan a que pidas ayuda, porque puede que te cueste pedir ayuda y ese sea como tu talón de Aquiles en estos próximos días, o sencillamente te gusta ser independiente. Te dicen que este es un tiempo donde saldría pues muy bien pedir algún poquito de ayuda. Y paciencia y quietud, el árbol del descanso. Mira esto, número 22 y número 33. Números maestros. Esto sale muy pocas veces. Por una parte, no te desesperes por ir pasito a pasito con pequeños pasos. Recuerda, paciencia. Puede que sea un reto, además de pedir ayuda, el estar en quietud, en tomar momentos de descanso, en el aceptar que todo va a su ritmo o que a veces no tienes que hacer nada y sencillamente quedarte tranquilito a equilibrar tus energías es lo ideal, ¿vale? No siempre hay que actuar, a veces hay que quedarte quietecito, esperar a equilibrarte para después seguir, ¿vale? Y pedir ayuda cuando lo necesites, en el aspecto que sea. Vamos a ver. Dice, es de sabios a veces detenerse y esperar 5 minutos. 5 minutos que son relativos, porque a veces necesitas esperar un poquito más y darte un tiempecito. Fíjate, aquí en este corte me hicieron mirarlo. En el corte está el 9 de copas y el 4 de espadas. Tu plenitud, tu bienestar, tu éxito, tu mayor alegría, el alcance de tus objetivos va a venir cuando tú te des el permiso de descansar, de relajarte también un poco, no dormirte en los laureles, no, lo sabemos, pero esta es la carta del descanso del guerrero. Todo guerrero, por muy fuerte que sea, necesita reponer baterías, necesita recuperar sus energías. Y date ese tiempo, dártelo para descansar y para recuperar tus energías, te va a llevar al éxito. Ok, vamos a ver, me dicen que mueva una vez más. Dice que tú puedes haber pasado por un tiempo bastante difícil. Me lo muestran como con un 10 de espadas, donde quizás tú creíste que no ibas a poder salir de ahí. Sin embargo, poco a poco, es como si hubieras ido cogiendo fuerza, haciendo pequeñas cositas y fuiste paso a paso, haciendo pequeñas cositas y tomando impulso y superaste esos obstáculos que pueden venir desde
cosas externas y cosas también a nivel emocional, agotamiento, situaciones que te hicieron un profundo, me dicen, un profundo hueco en el corazón. Me dicen así. Yo sé que no va a ser lo mismo para todos, pero hay algo que te causó mucho dolor, que impactó muy duro en ti. Sin embargo, tú sales de ahí recuperado, resurgido totalmente. Y la carta de la iniciada es la carta del loco. Nuevos caminos requieren nuevas estrategias, requiere atreverse a vencer ese miedo, pero tú no eres una persona que se niega a la aventura, que quizás necesitas este momento de oportunidad para ti, de permitirte descansar, está bien, pero tú no le tienes miedo a la aventura, todo lo contrario, tú eres el aventurero, tú eres el que se va a atrever, el futurista, a ver lo que nadie ve. Entonces, esa oportunidad para ti se está dando, aunque estés yendo pasito a pasito. Dice, vas a conquistar más allá de tus fronteras, yendo pasito a pasito. Y no sé de qué se trata, pero es el mensaje que me dan. En este momento puede que sí te sientas estancado, pero como siempre digo, para mí el colgado es, estoy en una posición compleja, complicada, quizás no me estoy moviendo, quizás estoy un poco incómodo y quizás me estoy sacrificando, pero cuando la persona sale de este estancamiento, que en este caso lo representa el colgado, no el estancamiento por aburrimiento, por falta de energía, no, aquí se está creando una nueva estrategia, aquí se está aclarando la mente. Esto no está sucediendo al azar, ni por error. Aquí se está preparando a Acuario mentalmente para esta nueva aventura. Cuando Acuario salga de ahí, de ese momento de reflexión, de apartarte, de no querer relacionarte demasiado con otros, sales a comerte el mundo. ¿Vale? Ahora, en positivo, 8 de pentáculos, sales a comerte el mundo. Sales a ponerle todo tu empeño, toda tu fuerza, todas tus ganas a ese proyecto, a eso en lo que tú quieras trabajar. Como si fuera una renovación y después le vas a poner mucho empeño y mucha fuerza a todo lo que te proponga. Sobre todo en el aspecto económico. Veo muy marcado el aspecto económico para ti. La profesión, tu estabilidad económica. Hay algo que para ti es muy importante y te vas a estar poniendo a ello, pero de lleno. Ahora, ¿qué puede estar siendo un obstáculo? 5 de bastos, las opiniones ajenas, el que otras personas no estén como tan de acuerdo con lo que tú haces, con este momento de retiro o de calma y quietud. Pero mira, escucha esto. Si tú has estado pasando por momentos difíciles, dime quién, con esta misma varita con la que está aquí, lanzando comentarios, dime quién con esa misma varita ha ido a tu casa y te ha dado todo lo que tú has necesitado, o te ha sacado de ese momento difícil. Dime quién. Porque cada persona vive y libra sus propias batallas. Entonces, para hablar, para criticar, para cuestionar, hay un montón de gente. Pero para darte el apoyo, para estar ahí para ti incondicionalmente, muy pocas. Entonces, las personas que te apoyen y que puedan darte la mano, pues perfecto. Quizás por eso te cueste pedir ayuda, porque es que tienes un ambiente que quizás no es el mejor, y no es porque sean necesariamente malas personas, sino es que no te entienden. No comprenden quizás lo que tú estás haciendo, el proceso. No, es que siento que son personas que hablan por hablar, personas que como que le echan más leña al fuego por gusto. Es como si se reunieran un día y digan, oye, pero estás viendo Acuario, ¿pero qué le pasa a Acuario? Acuario ni se levanta de la cama, Acuario ni sale a la calle, ¿qué le estará pasando? Como si hablaran a tus espaldas y no se ponen a pensar que es muy fácil decirlo y hablar de los demás, pero estar en la piel de la persona
que está viviendo el proceso, eso es otra cosa. Es muy diferente. Ese viene siendo el único obstáculo, el miedo al qué dirán, el estar pendiente a las opiniones ajenas, que al fin y al cabo no te aportan nada. Ahora, vienes paje de espada. Ok. Puede que tú te hayas sentido como que estabas siendo vigilado, vigilada, pero también veo aquí que tú pudiste darte cuenta en algún momento que tenías que parar, que tenías que darte ese tiempo para replantearte ciertas cosas, para mirar cómo ibas de cara a este futuro inmediato a hacer las cosas, como si ya te hubieras dado cuenta que algo en primera tenías que hacerlo por tu propia cuenta, que no podías depender de otros, ni siquiera pedir criterio. Por eso es tan difícil para ti pedir ayuda, porque es que no sabes en quién fiarte. O quizás sí sabes y por eso no te fías de las personas que están ahí cerca tuyo o sientes que van a hablar de ti. Esto para mí tú lo tienes muy claro. Y por eso haces las cosas en silencio. Trabajando en silencio, sin comentar, pasito a pasito. Hay pequeños pasos que se enteren cuando ya tú hayas alcanzado el triunfo. Próximos días para ti. Pues mira que yo te veo decidiendo primero cuál es el primer paso a dar. El 7 de copas habla de ilusiones, de andar fantaseando, pero como está la reina de bastos aquí, ya tuviste tiempo para fantasear, estuviste en el colgado, buscando estrategias, buscando nuevas ideas. Ya te diste tiempo para fantasear, para ir reflexionando y pensando, pero la reina de bastos ya toma acción. Es decir, próximamente te vas a estar poniendo las pilas y haciendo algo, tomando una acción para llevar a tierra, a la materia, uno de estos sueños. Y hay una comunicación importante, hay algo en tu vida que se pone en movimiento, pero siento que van a haber noticias que para ti van a ser súper importantes. El 8 de bastos habla de noticias, habla de movimiento, de energías que se ponen, mensajes o comunicaciones de tierras lejanas o de otros lugares. No me especifican como qué puede ser, pero sí veo que empieza todo como a agilizarse más. Algo que empezó muy lentito empieza como a dar su fruto, empieza a moverse más. Claro, ahí está. Te iba a decir con este paje de bastos, empiezas a dejarte llevar más por tu propia pasión, aquello que a ti te llama, aquello que es tu inspiración, porque aquí el paje de espadas es donde tengo la mente clara, donde voy analizando, donde depuro quién me apoya, quién no, y lo aclaro, pero ya aquí el paje de bastos es me dejo llevar por mi inspiración y me da un poco igual lo que digan otras personas. El mago es el reconocimiento de que tú eres el co-creador de tu vida, con tus decisiones, con tus dones, con tus talentos, con la magia que hay en ti, con la fuerza que hay en ti, puedes ser capaz de lograrlo todo. Y el mago para mí es el gran manifestador. Aquí no lo veo como un engaño, sino sacando todo tu poder creador, todo tu poder creativo y manifestador, porque es que tienes todo lo que necesitas para lograrlo. Y aquí yo veo que le vas a estar dando rienda suelta a tu pasión, a tu creatividad. Muy bien. El 4 de pentáculos. Ok, la carta de la justicia y la reina de espada. Ok, el juicio. Mira, aquellos que te hicieron llorar, les llega el juicio divino. Alto y claro. Justicia divina por aquí, con la carta de la justicia, donde también hay cosas que a nivel legal pueden estar saliendo súper oportunas para ti. Noticias favorables para ti de documentos,
visas, sentencias legales que vengan a tu favor, pero lo que te causó dolor, esas personas que te causaron dolor, el juicio viene andando. Y este sí es el juicio de Dios, la justicia divina. Ese dolor que tú pasaste, eso que tú viviste, vas a estar teniendo el mimo, el cariñito, vas a sentirte mimado y protegido por el universo, por el Espíritu de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Con este 4 de pentáculos, que viene dinero. Normalmente yo te diría, te puedes estar aferrando a algo, pero es que aquí yo no veo que te estás aferrando. Lo que veo es que estás protegiendo todo lo que vas construyendo, lo que vas haciendo. Por eso es esta energía de yo me fío de mi intuición, de mi pasión, de lo que a mí, mi alma me está diciendo, y no le doy entrada nada más. Lo protejo, lo cuido, mantengo mi enfoque, mente, corazón, más los pies en la tierra, tomando acción hacia lo que quiero. Quizás, o en un punto más adelante, ya toque abrirte más, pero en este momento te siento en una energía muy protectora de aquello que para ti es importante. Ahora, la carta de la justicia y la reina de bastos está hablando, además de que las cosas empiezan a ser favorables para ti. Pero fíjate, esta carta cuando la cogí estaba a la inversa. Y después la reina. Es decir, todo lo que no sea justo para ti, todo lo que no sea equilibrado para ti, tú vas a estar cortando con ello. Porque esta reina de espada corta con lo que no le hace bien. Toma decisiones, aprende a decir no. Si a ti, ahora lo que te está tocando en este momento, porque es lo que necesitas, es estar en calma y en quietud, si tú no respetas este momento que te estás dando, nadie más lo va a hacer. Y yo te veo a ti protegiendo tu espacio, protegiendo tus proyectos, protegiendo tu mundo, tus ideas, tus creaciones, y la justicia te va a sonreír. Pero la justicia divina. Pero me llamó mucho la atención que todo lo que no sea justo para ti, tú vas a estar cortando con ello. Ahora, hay algo, tema que puede ser de documentos, como si te hubieran dado la espalda en algún momento, o un documento que se retrasaba, que no acababa de llegar para ti. Con este movimiento que empieza a cobrar tu vida, puede que te esté llegando ya esa comunicación. Recuerda, el 8 de bastos habla de comunicación. Y siento que es algo que te va a dar tranquilidad, que te va a dar paz, que te va a hacer sentir, bueno, se están moviendo las cosas ya. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué mensaje tiene el oráculo del alma, el reino del alma para ti el día de hoy? Mira esto, una sorpresa maravillosa. Te aguarda algo totalmente nuevo. Número 27, número 9. Y esta carta está en resonancia total con toda la lectura. Vamos a ver. Te voy a leer el significado. Y te dice, si has cogido esta carta, es porque te espera una sorpresa. Hay algo nuevo en el camino de tu alma. Quizás sea una oportunidad mágica y única. Una ocasión mayor de lo que a primera vista parece. También puede ser un encuentro que te hará levantar y te encantará. Una oferta que bajo ningún concepto deberías ignorar. Estos son los momentos que llenan de magia nuestra vida y le hacen valiosa. Instantes que llevan consigo el aroma de la aventura y la melodía de la libertad. ¡Qué bonito! ¿Qué puede endulzar nuestra vida más que una bonita y alegre sorpresa? Tienes esta carta porque existe el peligro de que pierdas esta sorpresa o incluso de que la eches a perder. ¿Con qué? Con hacerle caso a estas personas que o no están en el camino de recibir tus bendiciones, porque estas bendiciones vienen para ti, pero es como la prueba, el obstáculo para después recibir esta bendición. Sería una pena
Por eso coloca esta carta visiblemente cerca de ti como una ayuda. Vamos a hacerlo. Mira, no sé si le puedes hacer una captura de pantalla y te dice que la mires como una advertencia diaria. Sal fuera, queda con amigos o compañeros. Haz algo con los que son afines a ti y vive tu futuro próximo como un niño, sin preocupaciones. Fíjate que aquí me muestran un niño, el niño del camello. ¿Vale? Sé juguetón. Haz el bobo y pierde la razón, porque las verdaderas sorpresas de la vida, las verdaderamente preciosas, se ven mejor a través de los ojos de un niño. Lleva siempre a tu lado la nutria como un animal de poder. Recuerda que las nutrias aman el agua, así que busca su cercanía. Número 9 es el número de poder para ti. Acuario, espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Un beso grande, bendiciones.